Esto es Imagen Empresarial y uno de los motores clave, piedra angular del crecimiento sostenido de cualquier país, pues no tiene que ver con las materias primas o administrar la riqueza de hidrocarburos u obras emblemáticos, sino tiene que ver con la educación y uno de los jugadores fundamentales en ello y que ha ayudado a transformar el país de manera significativa es el Tecnológico de Monterrey, que está cumpliendo 80 años y por eso me da mucho gusto que David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, nos tome la comunicación. David, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, comenzaría por preguntarte algo que me parece muy importante del Tecnológico de Monterrey, del TEC, es pues el tamaño geográfico, ¿no? Porque es una empresa como todo, una empresa, una institución educativa que surge inspirada un poco del MIT y el modelo que vemos de las universidades de élite en Estados Unidos, de las Ivy League, pues son que van acumulando fondos, son muy rigurosas, obviamente tienen un montón de prestigio, pero tienen un alumnado relativamente limitado y el TEC lo que ha hecho es ayudar a transformar el país, porque cuando voy por varias ciudades, pues uno va, por ejemplo, a la laguna y tiene una vocación específica que va acompañada con el conocimiento académico y me parece que eso es un gran diferenciador que hoy por hoy tiene México. Pero por favor cuéntanos de esa dimensión y huella que el TEC en estos primeros 80 años tiene. Claro, sí, mira, Rodrigo, empezamos en 1943 en una casona con 350 alumnos. Hoy, más de 90,000 alumnos en el Tecnológico de Monterrey, presencia en 20 estados, en 30 municipios de 20 estados. Pues sin duda, una transformación relevante a lo largo de estos 80 años. Y eso nos ha permitido efectivamente pues estar en distintos lugares de nuestro país y tener un impacto y una influencia importante. Ahora que cumplíamos 80 años con nuestro consejo directivo, realizamos un viaje a varios de los campus y pues nos llenaba de gusto ver cómo algunos de los campus, algunos de las personas locales, industriales, nos referían, bueno, pues aquí en la ciudad hay un antes y un después, ¿verdad? Con la llegada del Tecnológico de Monterrey. Sin duda, pues nuestro propósito tiene que ver con el lograr ese impacto a través de la educación, de la investigación y de la incidencia. Y algo que te comentaría relacionado con lo que tú dices, recordar que también el Tecnológico de Monterrey creamos otra universidad, la Universidad Tec Milenio, que tiene ya 60,000 alumnos entre las dos universidades, 150,000 alumnos entre las dos universidades. Tenemos presencia en 40 diferentes ciudades del país. Y eso nos permite, hablando de nuevo ahora solo del TEC de Monterrey, una gran diversidad. Recibimos estudiantes de 400 en el TEC, de 400 diferentes ciudades o poblaciones, de casi 2,000 preparatorias. Y termino este comentario de esta pregunta también haciendo la siguiente referencia por lo que comentabas con también el caso de Estados Unidos. Si el TEC de Monterrey estuviese en Estados Unidos, sabes tú que hoy pues el área de ingeniería es algo importante en términos de tamaño para nuestra institución, pues sería la escuela de ingeniería más grande de todo Estados Unidos, ¿sí? Es ese, digamos, la escala que tenemos hoy en día. Por otro lado, estamos en rankings internacionales y si viéramos en ese ranking internacional donde estamos dentro de las mejores 200 del mundo, ¿cuántas de esas universidades tienen más de 50,000 alumnos? Pues estaríamos dentro de las 20 universidades del mundo con más de 50,000 alumnos que están en esos rankings. Qué interesante lo que nos comparte, sobre todo porque además cuando se habla ahora que se ha hablado mucho en estos años del nearshoring, de la reorientación de cadenas de suministro, una de las ventajas comparativas que tiene México es la cantidad de ingenieros que gradúa. Y yo estoy seguro que sin el TEC, no solo en los números presentes, sino la visión que empezó a detonar y ese apetito, pues eso no sería hoy una de estas ventajas comparativas que no es menor porque no es lo mismo el México de hace varias décadas que el México que tenemos hoy, en términos además de otra parte bien importante que es el ecosistema emprendedor que también han ido forjando, ¿no? Yo evidentemente soy egresado y la parte de la Semana del Emprendimiento es muy importante porque va forjando no solo buenos empleados, sino también gente que entiende lo que implica una empresa, los riesgos que eso significa, pero sobre todo también que despierte el gusanito, ¿no? De emprender, que es también lo que transforma a los países. Sin duda, y mira, de alguna manera vemos que el TEC de Monterrey pues, es muy conocido a nivel global.
Hoy por hoy, 6 de cada 10 de nuestros estudiantes se gradúa con alguna experiencia de alguna estancia en el extranjero. Y cuando vemos a nuestros más de 350,000 egresados, nos damos cuenta que más del 25% de ellos, antes de los 10 años de haber sido egresados, ya tuvieron alguna experiencia de trabajar en el extranjero. Ahora que está suscitándose y presentándose la oportunidad del nearshoring, pues nos encontramos con que muchas de estas compañías que planean relocalizarse cuentan, ya conocen acerca del TEC de Monterrey, acerca del talento del TEC de Monterrey porque tienen ingenieros, licenciados, en fin, profesionistas de distintas áreas. Y el emprendimiento pues ha sido parte de nuestro ADN. Fuimos creados por un grupo de emprendedores y lo consideramos como uno de los aspectos de nuestros atributos, características clave. Un estudio que realizamos de seguimiento de nuestros egresados en estos 80 años, nuestros egresados han creado más de 220,000 empresas, han creado más de 3 millones de empleos, y sin duda tiene que ver con este espíritu emprendedor, que una realización tiene que ver con la creación de empresas, pero otra realización es, bueno, puedes estar trabajando en el sector salud, en el sector público, en una empresa y de todos modos tener ese espíritu emprendedor, pues como estamos muy orgullosos de ti, ¿verdad? Tú eres también un emprendedor que lleva esa característica TEC de Monterrey. Así es, y por ejemplo pienso en Softec, ¿no? Una de estas compañías clave, clase mundial, vinculada a la tecnología, etcétera. Blanca Treviño ahí, bueno, pues es clave. Y en ese contexto, bueno, pues esto que mencionas, suena fácil decir un número como 200,000, pero hay un montón de historias y valor agregado a la economía de transformación. Ahora, ¿qué hay de la parte de las becas? Porque ese es otro aspecto bien interesante y sobre todo la forma sostenible que hay para que esto siga ocurriendo. Es decir, que no dependa del presupuesto del año, cómo fue, sino más bien pues de un mecanismo, digamos, en donde generación con generación la cifra va creciendo porque todos van aportando, digamos, y creo que esa es otra de las características bien interesantes. Sí, mira, hoy por hoy en el TEC de Monterrey, 1 de cada 2 estudiantes estudia con algún tipo de beca y esta beca otorgada por la misma institución. Dentro de estos esquemas de becas tenemos un programa muy especial que le llamamos Líderes del Mañana, que estas son becas del 100% dirigidas a alumnos de muy escasos recursos. Tenemos en este programa que ya cumplió una década más de 1,000 egresados. Adicionalmente de que tenemos en estado estable estudiando 1,000 estudiantes, y todo esto gracias a la generosidad de donantes que aportan para hacer posible tener este fondo para poder tener a este gran talento que sea parte del TEC de Monterrey. Y yo te diría, este compromiso con la movilidad social del TEC de Monterrey está desde nuestros orígenes. Estaba viendo los datos en nuestra primera década, allá por entre el 43 y el 53, ya teníamos el 30% de estudiantes becados. Como te comento, hoy 1 de cada 2 es becado. Te comentaba también de la Universidad TecMilenio. En la Universidad TecMilenio, 8 de cada 10 estudiantes son becados y el 40% de ellos son estudiantes de primer generación que acuden a la universidad. Wow. Hoy en el TEC de Monterrey, el 14% de los estudiantes son de primer generación que acuden a la universidad. Personalmente, yo tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey gracias a una beca. También yo tuve, pues, mi caso, estudiante de primera generación y pues entonces soy vivo claramente pues lo que es la transformación de la educación. Yo también, gracias a una beca, y de verdad que hace toda la diferencia en la biografía de una persona, ¿no? Y si uno lo vive personalmente, pues es todavía, uno entiende, digamos, esa dimensión de transformación que puede tener esa diferencia. David, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para preguntarte cómo se ve el futuro, sobre todo porque es una institución que se caracteriza, a mí eso también es algo que me resulta fascinante, en transformar los modelos, adaptarse. Ahora la discusión tiene que ver con los modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial. Y bueno, todo eso y un poco más. Esta mañana nos acompaña David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, que está cumpliendo 80 años. No es asunto menor, sobre todo por las cifras que ya nos contaba David en términos del impacto, pues la cantidad de ingenieros que gradúa y, en fin, de muchos profesionistas y la transformación que ha logrado del país. Y me parece que no es un tema menor. Ahora, David, sin duda, pues estamos en un momento clave. Ahora, pues se ven las discusiones, empieza el nuevo ciclo
universitario y hay pues ciertos grados de preocupación, distintos enfoques, ángulos con respecto a estos modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial, el chat GPT, también está BARD, en fin, hay varios. ¿Cómo se ve y sobre todo cómo adaptar una institución tan potente, tan grande, con gran escala, que al mismo tiempo pues eso implica cierto grado de complejidad? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, Rodrigo, de alguna manera una de las características también del TEC de Monterrey ha sido la innovación educativa y el uso de tecnologías de vanguardia en nuestros procesos educativos. Nos remontamos desde el uso de la computadora, fuimos la primera conexión a Internet en México y en América Latina, y esto lo hemos potenciado como institución educativa. Ahora que estamos viendo precisamente pues estas nuevas tecnologías, escuchamos tan pronto pues empezaron a popularizarse estas decisiones de algunas instituciones en algunos países de prohibir este uso de estas tecnologías. Nosotros, al contrario, emitimos una comunicación donde dijimos, tenemos que estar adelante, tenemos que estar viendo y abrazando estas tecnologías y claro, viendo también aquellos usos no intencionados, usos no adecuados y dándoles el seguimiento que corresponde. Hoy por hoy tenemos grupos que ya venían desde antes trabajando en cómo utilizar la inteligencia artificial para ayudar los procesos educativos, para ayudar a los alumnos y para ayudar a los profesores. Y yo te diría, viendo ya de una manera más amplia hacia el futuro, yo creo que el TEC nos hemos caracterizado porque, pues, cuando hemos tenido ciertas tendencias, hemos adaptado nuestra institución. Fue la situación en la época de la globalización, en la época de la era de la información. Hoy dos grandes tendencias de transformación se vienen. Una, esta tendencia de la transformación digital. La otra, la tendencia de la transformación hacia una economía verde. Y todo esto en contextos que sabemos con retos sociales relevantes, aspectos geopolíticos, aspectos de polarización. De nuevo, nos toca como institución educativa adaptarnos y adelantarnos y adecuar nuestros procesos de educación, de investigación y de innovación. Y ya hacia adelante lo que le estamos apostando es el talento extraordinario. Tenemos un programa en el cual estamos atrayendo más de 100 profesores ya altamente reconocidos en el extranjero, en sus universidades, y los estamos invitando a que formen parte del TEC de Monterrey. Ya llevamos 30 de ellos. El otro aspecto que estamos empujando mucho, la investigación. Creemos que nuestro país requiere avanzar hacia una economía del conocimiento, la innovación, y como ya te comentaba, pues adaptarnos a estos procesos educativos. Y otro aspecto muy relevante, la internacionalización. Te hablaba al inicio cómo pues, hay mucha movilidad estudiantil de alumnos del TEC, también de profesores, pero ahora queremos que el TEC sea aún más internacional, mayor visibilidad y mayor reconocimiento internacional. Y para esto, de nuevo, tiene que ver con problemas de alto impacto, con algunos socios en universidades o empresas que también estén interesados en estos problemas globales. Claro, qué importante. De hecho, me hiciste acordar que pues yo ya conocía las clases vía Zoom antes de que existiera la compañía Zoom, porque a principios de este siglo era algo relativamente común tener clases, digamos, a distancia y ya la limitante, digamos, de un profesor ante una clase pues se podía potenciar mucho porque se podía dar en todo el sistema, ¿no? Y desde entonces, estamos hablando de prácticamente los primeros años de este siglo, y ahí ya voy diciendo más o menos por dónde andaba yo, pero bueno, era algo que justo obedece a esta visión. Ahora, algo bien importante es también esta parte modular, porque creo que hoy como nunca un ingeniero que está entrando hoy, empezando su ciclo educativo, pues para cuando esté en los últimos momentos de su educación, habrá cambiado radicalmente el panorama. Lo mismo que, pues en noviembre, digamos, los modelos de lenguaje natural ya estaban visibles 2021-22, pero la potencia con la que llegan en noviembre, el chat GPT, pues lo ha cambiado todo y lo está cambiando todo muy rápido. Entonces, ¿cómo adaptar el conocimiento o la velocidad de la universidad a la velocidad de la innovación? Y en ese contexto, esa parte modular, ¿cómo la han articulado y sobre todo cómo se ve? Porque esto lleva cada vez más velocidad. Claro, mira, aquí muy interesante, hay dos aspectos como lo estamos adaptando. Por un lado, en nuestros programas académicos escolarizados de licenciatura, en nuestras carreras profesionales, tenemos en nuestro modelo TEC 21 hacia el final de la carrera lo que le llamamos concentraciones, y estas concentraciones pueden ser de un semestre hasta de un año y estas pueden ser creadas a lo largo que el alumno va cursando su carrera, no necesariamente están fijas desde que el alumno inició, por lo tanto nos permite adaptarnos a nuevas tendencias
Y esto también, estas concentraciones pueden ser cursadas por alumnos de diferentes carreras, ¿verdad? Hay algunas que son de especialización, pero hay otras que son para ampliar los conocimientos de los alumnos. Entonces tenemos hoy algunas en inteligencia artificial que son para alumnos de las áreas de negocios o de ciencias sociales, así como otras que son para alumnos de ingeniería que tienden a profundizar más. Ese es uno de los aspectos. Pero el segundo, y muy importante, tiene que ver con lo que se llama la educación a lo largo de la vida. Es decir, una vez que alguien se gradúa y que ya está trabajando, ¿cómo puede regresar a la universidad a tomar cursos de actualización y no regresar en la manera tradicional de venirte a una inmersión, sino ahora con los distintos modelos, síncrono, asíncrono, a distancia, presencial? Déjame comentarte, hoy en el TEC de Monterrey tenemos 140,000 personas que en un año regresan a alguna actividad de este tipo. Y precisamente por las tendencias que te estoy comentando, las transformaciones que se van a dar en los trabajos, nuevas habilidades para estas transformaciones, tanto la transformación verde como la transformación digital, esta demanda de actualización a lo largo de la vida va a seguir creciendo mucho y es algo en lo cual también como institución vamos a estar apostándole de una manera importante para tener un impacto que aporte de una manera importante a la productividad de nuestro país. Claro. Ahora, en la parte de investigación y desarrollo, que es bien importante para México, ¿cuál es el reto ahí y sobre todo la estrategia, digamos, para lograr que esto ocurra? Porque México, pues ya lo hemos demostrado, somos un país potente, con grados de especialización, instituciones educativas de clase mundial, como es el caso en estos 80 años del TEC. Pero como que todavía cuando uno ve el rubro investigación y desarrollo en las empresas, en el aspecto público, digamos, desde la óptica de la política pública del gobierno, ahí ¿cuál es el reto y sobre todo la visión en términos de impulsar este aspecto que es fundamental para un país como el nuestro? Sí, efectivamente, pues nuestro país tenemos grandes retos en lo que se refiere al financiamiento de la investigación y lo anotaste muy bien. Ese reto es tanto público como privado. En la parte privada, si nos comparamos con algunos países de Latinoamérica, hay países en Latinoamérica donde la iniciativa privada invierte más que México en temas de investigación y desarrollo. Y nosotros, precisamente, también es aquí donde queremos como decimos informalmente, mover la aguja. El TEC de Monterrey queremos apostarle a una investigación aplicada, una investigación en la cual sí nos proponemos avanzar el estado del arte de un cierto tema, pero queremos que en el corto plazo el resultado de esa investigación no se quede únicamente en una publicación, sino que se vea transformada, ya sea en un emprendimiento o en alguna actividad con algún impacto social. Tenemos hoy, lo que decidimos hacer fue crear 3 institutos multidisciplinarios enfocados a 3 problemáticas que consideramos relevantes hoy en día. Uno, que es el Instituto para el Futuro de la Educación. Otro, que es el Instituto para Investigación en temas de obesidad, la diabetes, un tema muy relevante en nuestro país. Y el tercero, un Instituto de Manufactura Avanzada y Sostenible y Nuevos Materiales. Si te fijas, son 3 temas que en México, Latinoamérica, son muy, muy relevantes y que aquí tenemos, al ser multidisciplinarios, ejemplo, en el de obesidad, no es solo la parte de investigadores en el área de salud, tenemos investigadores de la Escuela de Ingeniería, investigadores del área de ciencia política, investigadores del área de negocios, viendo este tema desde una manera holística. Entonces, es ahí, en estos institutos multidisciplinarios y con un enfoque hacia generar emprendimientos, donde queremos, donde estamos nosotros enfocándonos hoy en día. Qué interesante porque, por ejemplo, pienso ahora que se ha colocado, digamos, en el centro de los reflectores Novo Nordisk, justamente con el tema de la obesidad y cómo transformó la economía de Dinamarca en poco tiempo y lo que implica, por ejemplo, en la política pública, si uno tiene prevención con respecto a la obesidad, te ahorra un montón desde la política pública, el gasto social y en salud de manera significativa, pero hay que verlo con ese enfoque multidisciplinario, sobre todo cuando eres un país como el nuestro, que lamentablemente tiene altos niveles de obesidad, edad promedio de 29 años, que cuando el bono demográfico se convierte en tsunami, vamos a tener un asunto que más nos vale empezar a prepararnos al respecto. Y los otros dos que mencionabas, me parece formidable, digamos, ese enfoque y esa visión. Y pues realmente nos podríamos echar, la verdad es que sería una plática larga porque hay muchos aspectos, pero pues se acaba el tiempo lamentablemente. Pero David, realmente te agradezco mucho, felicitar pues a todo el ecosistema del Tecnológico Monterrey, del que formo parte evidentemente, porque no es
no es un asunto menor 80 años, sobre todo porque este país se construye justamente con instituciones públicas y privadas que van más allá de los vientos políticos y los momentos de corto plazo, y eso es lo que ha transformado la vida de millones de mexicanos, y realmente felicidades por ello. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Rodrigo. Yo finalizaría diciéndote, bueno, el TEC de Monterrey, pues fue de Monterrey para todo México y ahora lo estamos viendo que sea de México para el mundo. Muchas Sin gracias. duda lo es. Ahí escuchamos a David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, que cumple 80 años.